Cuando vamos a enviar datos a un servidor, es importante validar previamente esos datos. Nunca se recomienda hacer validación de datos del lado del servidor, porque pueden haber problemas de seguridad y problemas de integridad de los datos y comportamientos inesperados. Además, la validación de los datos normalmente se hace con JavaScript. Esa validación debe ser sin usar o depender de frameworks, como es el caso de jQuery. Para este video voy a utilizar un proyecto open source que utiliza Vanilla JavaScript, es decir, JavaScript nativo del navegador. ¿Cómo se utiliza? Le damos descargar, descargamos esta librería o proyecto. En realidad es bastante práctico de usar. Miren, acá trae estos archivos. Normalmente lo que uno va a buscar de de un proyecto es que tenga estos archivos de distribución. Este es el archivo fuente que utiliza estos tres archivos, y normalmente lo que nosotros vamos a usar en producción son los archivos con la palabra mint en el nombre. Entonces yo ya había hecho, me había descargado este proyecto, lo había armado en esta parte, en Laragon. Entonces tenemos una parte de JS, y en JS creé la carpeta vendor. Normalmente en vendor se recomienda poner librerías externas. Por ejemplo, esta es una librería o proyecto externo. Y no me interesa mucho acceder a ella porque, si ven, más adelante vamos a hablar un poco, esta es un código que es difícil de leer porque está optimizado para funcionar en el navegador. Luego lo que vamos a hacer es que creamos un index HTML con lo básico. Ahorita hablamos qué es este código, pero recomendación hacer la vinculación de la librería al final, antes de la etiqueta body. Esto con el fin de ayudarle a la carga de, del HTML primero, y por último carga el código de JavaScript. Luego entonces vamos a crear un formulario. Este formulario tiene unas características específicas. Por ejemplo, bueno, eso lo podemos ver aquí en la documentación. Para usarlo entonces ya hicimos este primer paso. Nosotros lo pusimos en la carpeta JS y utilizamos la versión minificada. Recuerden que tiene como uso o como ventaja la optimización del código y el mejor performance. Luego entonces ponemos este código, que es lo único que necesitamos para validar. Es bastante sencillo, ahorita lo explico. Y luego entonces nos dicen que para validar, por acá está una tablita, la validación de unos campos básicos. También este proyecto lo que busca es tener un punto de partida para ir personalizando la validación, y en este ejercicio pues vamos a validar los campos que nos recomiendan acá. Entonces hay campos requeridos, campos de correo, de números, números enteros, mínima, longitud, máxima, mínimo y máximo a nivel pues de valor. Este es a nivel de longitud, de cantidad de caracteres, y un patrón utilizando expresiones regulares, que aquí podemos validar casi que cualquier cosa si sabemos la expresión regular. Entonces, bueno, venimos acá. Algo muy importante, vamos a ir viendo cómo se estructura este proyecto. Entonces venimos y tenemos dentro del form, el formulario principal, le ponemos un ID.
que es un nombre que va a tener, y ponemos que no validate significa que no haga la validación por defecto de HTML5, y el método que ya lo vimos en videos anteriores. Y luego entonces vamos a ir organizando la información en algo que se llama form group. Este form group ya empieza a ser, mírenlo acá, empieza a ser parte de los requisitos que requieren esta librería de validación para funcionar. Entonces es bastante sencillo. Creamos un div o un contenedor que tenga la clase form group, y lo que hace eso es que me agrupa un texto con un campo, y así sucesivamente con las demás opciones. Entonces por acá empezamos a poner las opciones. Si el campo es requerido, tengo que poner required. Si es de tipo mínima longitud de caracteres, le pongo este valor. Si es de correo, lo tengo que poner de tipo email, y en este caso no es requerido. Por acá tenemos números de tipo number, número con un mínimo, no es requerido. El mismo número con un mínimo, pero que es requerido. Acá también algo importante es una validación de un campo select, y este select tiene acá unas opciones y también está dentro de un form group. Luego está una validación de checkbox, que hay que seleccionar mínimo 2. Entonces por aquí empezamos a tener mensajes de validación, unos ID para agrupar los el label con el checkbox, y por último entonces tenemos los números con un patrón utilizando el atributo patrón, y también es requerido. Y aquí otro que es muy similar al anterior, pero tiene un mensaje configurable. Y aquí tenemos el botón enviar de tipo submit. El botón submit, recuerden que cuando yo le doy enviar, va a enviar todos los datos de este formulario. Y finalmente, lo que hay que hacer para validar es, yo aquí creo un script de prueba. Luego la idea es llevarlo a un archivo externo de JavaScript, pero mientras vamos evolucionando este proyecto, lo que vamos a hacer es que, primero, muy importante, el evento onload garantiza que cuando ejecutemos el código que va a aparecer acá internamente, todos los elementos han sido cargados. Entonces, como este formulario tiene bastantes elementos, es muy buena práctica hacer eso. Buscamos la etiqueta del formulario, luego creamos un objeto de tipo pristine, que es el nombre del proyecto, y le paso la referencia al formulario, a frm. Y luego a ese formulario le agrego un evento submit. Recuerden que es el que se produce cuando se presiona el botón submit del formulario. Esto es para evitar que se envíe por defecto, entonces detiene el proceso. Esta es una prueba en consola. Para saber que si funciona, les recomiendo primero hacer esto con esta línea comentada, para saber que efectivamente si se está enviando el formulario, porque a veces podemos quedarnos validando, pero en realidad hay un error en los pasos previos. Y por último está la validación. Entonces la validación actúa, retorna verdadero o falso, si todo está bien o está mal, y ya empieza a poner los mensajes dependiendo de los campos. Entonces guardamos, vamos a ejecutar aquí en Laragon, abrimos la parte, esto es la opción de formulario, y acá este formulario simplemente nos interesan los campos. Aquí nos dice que este campo es requerido. Si le damos a enviar, aquí empieza a validar,
Entonces aquí pongamos un valor, le doy a enviar, luego aquí me dice que la longitud mínima es 5, entonces ahí ya cumplí con la longitud mínima. Esto tiene que ser un correo. Vamos a ver. Entonces pongamos aquí un correo válido. Bueno, este no es requerido. Aquí un número. Bueno, por acá también vienen los más interesantes. Miren, por ejemplo, que aquí debo seleccionar dos. Entonces ahí ya seleccioné los dos. Entonces miren las validaciones en línea como se muestran y funciona tanto dándole clic acá como en este elemento. Venimos acá, ponemos un número con 2 decimales. Miren, ahí se valida. Este también se valida. Campo requerido. Ahí mismo lo selecciono y valida. Entonces en poco tiempo logramos tener una validación y este formulario se enviaría solo si todos los campos están correctos. Entonces es el primer paso para enviar al servidor. Luego lo vamos a maquillar y lo vamos a ir evolucionando el ejercicio.